Si yo fuera millonario, yo construiría escuelas, hospitales, donaría mucho dinero para las causas nobles, para atender a los enfermos, a los más desdichados, para llevar alimentos y calzado, techo a aquellos menos afortunados. Si yo fuera millonario, ¿cuánto haría? No sé si usted ha pensado alguna vez así o ha escuchado a alguien expresarse de esa manera. Si yo fuera millonario, si yo tuviera, yo entonces compartiera con los demás, yo ayudaría a mucha gente. Bueno, es probable que ese sea el pensamiento de muchos. Y no dudamos de que esas personas estén diciendo la verdad. Pero es un poco difícil de creer cuando con lo poco que tenemos no ayudamos al necesitado. Sin esperar a ser millonarios. Si no podemos ser generosos con lo poquito que tenemos, yo dudo que seamos generosos si tuviéramos mucho. Lamentablemente, el hombre en su codicia, en su pecado, pues cuanto más tiene, más quiere. Y en ese sentido debemos pensar en la Navidad. La Navidad es ante todas las cosas generosidad. Un Dios generoso es el autor de la Navidad, porque Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad es Dios mismo dándose a la humanidad en la persona de Jesucristo para obrar la redención de toda la humanidad. Realmente, amados hermanos, el espíritu de la Navidad es un espíritu de generosidad, de desprendimiento. Y no hay que llegar a ser millonario o tener en abundancia para ayudar al necesitado. Quiero contarles un cuento. Es un cuento para niños, pero un cuento que nos ilustra esta hermosa verdad del Evangelio. Tener un corazón generoso. Es un cuento de origen francés que narra la historia de un niño llamado Pierre, que había perdido a sus padres y vivía con su tía. Esta tía era una mujer egoísta y avariciosa. Ella nunca le demostraba cariño a su sobrino Pierre. Ni siquiera le felicitaba en el día de su cumpleaños. Y el pequeño, sin embargo, tenía un corazón bondadoso. Su tía era tan avara que desde hacía tiempo no le compraba zapatos. Pierre se tallaba él mismo unos zapatos suecos, como le llamamos, con un poco de madera para poder ajustarlos a sus pies. Pasaron los días y llegó el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, día que estamos a punto de celebrar nosotros. Y Pierre estaba muy nervioso, ya que sabía que esa noche vendría Papá Noel. Estaba deseando llegar a su casa para dejar sus zapatos suecos junto a la ventana, para que Santa Claus le dejara algún regalo, algún obsequio que él quisiera hacerle. Sin embargo, dice que al salir de la misa del gallo, Pierre vio a un niño muy pobre, más pobre que el mismo Pierre. Y este niño estaba tiritando del frío en un rincón allí en la acera. Tenía sus pies desnudos, no tenía zapatos y vestía de blanco. A Pierre le dio tanta pena que se quitó uno de sus suecos y se lo ofreció al niño. Al regresar a casa, la tía de Pierre se enfureció al verle. Y enseguida que lo miró le dijo: ya has perdido uno de tus suecos, gritándole.
ahora tendrás que tallar otro zapato con uno de mis troncos para la chimenea. Me lo tendrás que pagar, le dijo a la mujer, por ser un niño tan malo. Esta noche, en lugar de Papá Noel, va a venir el tío Latiguillo y te traerá carbón. Pierre se fue muy triste a su cama. Pero antes, dice que dejó el sueco, el zapato, que le quedaba junto a la chimenea. Al día siguiente, Pierre se llevó una gran sorpresa. Dice que se levantó muy temprano porque apenas podía dormir. Y junto a la chimenea descubrió todos los regalos que él deseaba recibir. Abrigos, ropa nueva, zapatos nuevos, cuadernos para el colegio y algún juguete. Pierre se quedó asombradísimo y fue corriendo a la ventana. Y al mirar al cielo dice que Pierre descubrió el trineo de Papá Noel que se alejaba. A su lado viajaba un niño vestido de blanco. El niño al que Pierre le regaló sus zapato sueco. Y él pudo ver que ese niño era el niño Jesús. Un hermoso cuento, pero que nos da una gran verdad. Y ese cuento yo se lo voy a leer en la Biblia. Pastor ya se volvió loco, le hizo daño el desayuno hoy. En la Biblia no hay semejante cuento fantástico, ni existe Papá Noel. Bueno, es probable que la historia que yo les voy a leer, el pasaje que les voy a leer, no diga exactamente como este cuento. Sin embargo, nos enseñan a la misma verdad, amados hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a su izquierda a los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿No se le parece al cuento de Pierre? Yo le veo una similitud tremenda. Porque lo que Pierre hizo dándole su sueco a aquel niño vestido de blanco, estando él también en la inmensa necesidad, se desprendió de uno de sus zapatos para dárselo a aquel niño. Y aquel niño resultó ser el niño Jesús, según el cuento. Pero aquí no estamos delante de un cuento infantil. Estamos delante de un pasaje que habla acerca del juicio final. El juicio de las naciones, donde Dios va a reconocer a aquellos que en su nombre atendieron a las necesidades de la gente más necesitada.
realmente Jesús lo dijo ahí claramente. No me lo hicieron a mí directamente, pero sí indirectamente. Por cuanto ustedes atendieron a las necesidades de los más vulnerables, eso fue como si me lo estuvieran haciendo a mí mismo. Qué hermoso, amados hermanos, que las cosas que hacemos, las buenas obras que hacemos, se las estamos haciendo al mismo Señor Jesús. De una manera desinteresada. Pierre no esperó recibir absolutamente nada de parte del niño ni de parte de nadie. Sin embargo, se desprendió de sus zapatos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a gastarnos a nosotros mismos por el amor al prójimo? El apóstol Pablo le decía a los corintios: y yo mismo me gastaré a mí mismo y entregaré lo mío para mostrarles cuánto les amo. Aunque amándoles yo, ustedes no me amen. Es una parafrase del versículo. Pablo decía: aunque amándoos más, yo sea amado menos. Ese es el espíritu navideño, el espíritu de generosidad, es el espíritu de las misiones, amados hermanos. Quizás usted y yo no tengamos la oportunidad de ir al África, o de ir al Asia, o ir a cualquier lugar del mundo donde haya una gran necesidad. Probablemente no esté a nuestro alcance, no podamos hacerlo nunca, pero usted y yo podemos llegar a la necesidad en esos lugares y aún a los que están alrededor nuestro, cuando nosotros tenemos un corazón generoso y damos para las misiones. Cuando hay un corazón generoso no hay necesidad alguna de hacer cualquier otra cosa para obtener el dinero que hace falta. No hay que valerse de ninguna otra cosa. Simplemente cuando apelamos a la generosidad en el corazón de los que han conocido a Cristo, el dinero sobra, abunda y sobra. Amados hermanos, no voy a decir nombres, ni personales ni denominacionales, pero hay iglesias que ni siquiera predican el diezmo. No creen que el diezmo sea algo normativo para los cristianos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en esas iglesias el dinero alcanza y sobreabunda en algunas de ellas, y no hay necesidad de creer en el diezmo para eso. Bueno, con más razón deberíamos nosotros abundar en las riquezas de la generosidad de Dios cuando aportamos para la obra misionera, cuando damos para el Señor, no para el hombre. Evidentemente, un corazón generoso no tiene unos ojos ciegos. Si nuestras ofrendas o el dinero que damos en el diezmo o lo que sea es usado de una manera que no glorifica a Dios, pues lógicamente ese no es el lugar correcto donde debemos estar. Pero cuando hay un uso correcto de las finanzas para la gloria y alabanza del Señor, no debe faltar nada. No debe haber necesidad en el ministerio. Al contrario, debería abundar. Los mismos ministros del Evangelio deberían vivir una vida comparada al promedio. Y no lo digo por la realidad nuestra aquí en Estados Unidos, que aún aquí se ve, pero hay otros lugares donde es muchísimo peor, porque no hay un aprecio de la obra de Dios. Pero qué bueno que esta temporada de Navidad nos sirve como un apelativo a nuestro corazón para que recordemos cuán generoso ha sido el Dios eterno con nosotros.
que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ha estado perdido pueda poner en Cristo su confianza, pueda creer en el plan redentor del Señor, pueda arrepentirse de sus pecados y disfrutar del regalo de la vida eterna. La Navidad es generosidad. Y como alguien dijo, nunca nos parecemos más a nuestro Padre Celestial que cuando damos generosamente. Porque Dios se dio a sí mismo para nuestra salvación. No se preocupe si no es millonario. No se preocupe si los recursos que tiene no son muchos. Aun cuando compartimos de lo poco que tenemos, nosotros glorificamos el nombre del Señor. Como aquella viuda a la que Elías le dijo, sé que estás muriéndote de hambre y sé que esa es la única harina que te queda y la torta es para ti y para tu hijo, pero hazme a mí primero. Cualquiera hubiera dicho, qué hombre más injusto, qué hombre más incomprensible, cómo es posible que le pida a esa mujer que está disponiéndose a morir porque no tiene más que un poquito de aceite y un poquito de harina, que le haga a él primero. Lo que muchos no entienden es que en este caso Elías era el representante de Dios, era el ministro de Dios, y que por inspiración divina le dijo eso a la viuda, porque él sabía que a esta mujer desprenderse de lo único que tenía para poner a Dios primero, ella sería recompensada. Y efectivamente el aceite y la harina fueron multiplicados. Esto no debe ser tomado como algunos que distorsionan el evangelio lo hacen. Y dicen, no, mira, la viuda, y tráigame usted todo lo que usted tiene y póngalo aquí en el altar para el ministerio, para el pastor. Tiene que primero dar, y así engañan a la gente usando pasajes fuera de contexto. Dios no nos pide eso a nosotros hoy, pero sí nos pide fidelidad, a que nosotros seamos generosos y tengamos como primer objetivo la búsqueda de su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amados hermanos, Navidad es generosidad, es desprendimiento, es caridad, es el amor que da, no el amor que retiene, es el amor que da. Bendito sea el nombre del Señor, que nos dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Bendecimos al Señor en estas Navidades y le pedimos que nos ayude a ser tan generosos como Él lo es. Feliz Navidad a todos. Espero que tengas su Nochebuena. Disfrute de ese tiempo con la familia. Afortunadamente aquí en este país, por la gracia de Dios, el más pobre tiene un plato de comida para llevarse. Pero si no puede ser faisán y tiene que ser pollo, no importa. Si no puede ser un New York steak, pero tiene que ser una milanesa, no importa. No es la comida lo que hace la diferencia. No hace la comida o los regalos que la noche sea buena, sino el espíritu generoso, el amor, la comprensión que nos demos los unos a los otros. Eso hará la diferencia. Que Dios les bendiga y que tengan un día feliz. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y a través de esta historia tan linda, este cuento infantil y el pasaje que leímos en tu palabra, nos recuerdas
que nuestras pequeñas acciones que hacemos a la gente más insignificante, Señor, son hechos, son acciones que te las hacemos a ti. Tú las tomas como si fueran realizadas para ti. Y eso es lo que cuenta. Por eso, Señor, ayúdanos a ser humildes y sencillos, como lo fue tu Hijo Jesús durante su ministerio terrenal, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Gracias por la oportunidad que tú nos das a través de nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, a cooperar con las misiones y hacer posible que nuestros centavos, nuestros dólares, sean muchos o pocos, puedan ser un grano de arena para la extensión de tu obra en este mundo, para la predicación del Evangelio y la atención de las necesidades primarias de otros menos bienaventurados. Bendice, Señor, en este día a cada uno de mis hermanos y sé con las peticiones de cada quien en esta tarde. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por escuchar. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.